En sus Biblias, en Efesios capítulo 2. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos pueden escuchar y ver a través del ministerio en vivo de YouTube, desde la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Enviamos un saludo al obispo, doctor reverendo Quitín Silva Bermúdez, y a su esposa, la doctora Rosa Silva, y a todos los jóvenes que en esta mañana están participando de una actividad especial allá en el campamento, en nuestro campamento, en Gali, en algún lugar, en Gali. Ok, están en otro lugar. Me gozo mucho el poder estar aquí. Y es un placer, es una bendición. Me goza mucho ver a los niños pasar al frente. Ruego siempre sus oraciones. Efesios capítulo 2. Dice la Escritura, vamos a leer solamente unos versos. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Este es el apóstol Pablo hablando. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, esa frase es muy importante, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros, aquí estamos nosotros, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no tiene nada que ver con usted o conmigo, sino pues es don de Dios. Brinque conmigo ahora al verso número 14. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, diga conmigo, de ambos pueblos, no se olvide de eso, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, esto es en Cristo, de los dos, vamos a ver quiénes son los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Padre, te damos gracias en este día. Te doy gracias por las decenas, cientos o probablemente miles de personas que están atentos a través del YouTube por el ministerio de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo de Queens, que permite que este servicio de adoración pueda llegar a tantos lugares. Te doy gracias por mis hermanos, la familia de la fe, que por más de 18 años han sido esta familia uno solo en Cristo Jesús. Gracias por nuestro pastor, su esposa,
Y ahora te ruego, Señor, que quemes mis labios con carbón encendido y que hables a tu pueblo como solo tú sabes hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, anciana gobernante, la hermana Vivian Maldonado y al doctor Felipe Vargas y los hermanos líderes de la congregación. Ni muertos ni advenedizos. Dígalo conmigo. Ni muertos ni advenedizos. Les soy sincero, como siempre lo hago. Anoche comencé a orar y le digo, Señor, debo ministrar. Y tenía otras intenciones. Y el Espíritu de Dios, entiendo que fue así, o probablemente mi propia intuición, me llevó a Efesios capítulo 2 y busqué la Biblia y comencé a leer. Ni muertos ni advenedizos. Luego reconozco, o mejor dicho, recuerdo que hoy en ciertos lugares, especialmente de la iglesia histórica, se celebra la Reforma. También a nivel del mundo hay otras celebraciones. Primeramente quiero dejar claro que cuando estudiamos la Biblia, mis hermanos, debemos tener claro todo el contexto, no solamente histórico, sino también el contexto social. Y especialmente cuando leemos las cartas paulinas, si usted no se puede o no se acuerda nada más de esto que voy a predicar en esta mañana, pero sí puede recordar lo siguiente. Las cartas paulinas fueron escritas con una sola misión. ¿Cuál fue? Confrontar la influencia judaizante que quería perturbar la iglesia cristiana de aquel entonces. Simplemente los judíos fariseos no podían permitir porque no entendían lo que era la salvación en Cristo Jesús. Ellos mismos fueron los autores precisamente de la crucifixión de Jesucristo. Y ellos mismos, esos judíos fariseos, fueron los autores de la muerte degollado del apóstol Pablo. Lo persiguieron una y otra vez. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque cuando leemos la Escritura, si no tenemos claro esa realidad histórica dentro del contexto histórico, vamos a estar confundiendo lo que dice la misma. Pablo escribe con la intención precisamente de dejar bien asentado y afirmado. Y por eso en estos versos que acabamos de leer, hace inferencia específicamente a lo que significaba el sacrificio sacrosanto, la ofrenda propiciatoria, santa y perfecta, Jesucristo muerto en la cruz del Calvario. Ni muertos ni advenedizos. Por muertos entiendo que ustedes van inmediatamente a recibir, pero me llamó la atención la palabra advenedizo. Y les soy franco, fui inmediatamente al diccionario de español a español. Advenedizo significa no apto. Advenedizo significa alguien que siente que no tiene razón de estar o de ocupar un lugar específico. Recuerdo desde muy niño que mis padres y mi abuelo, siendo pastores, por alguna razón quizás me acostumbré a saludar a los ministros por su primer nombre. Y en aquel entonces, en la iglesia en Puerto Rico, el doctor Leandro Morales Cedeño era el obispo, era uno de los hombres más reconocidos precisamente en Puerto Rico dentro de la iglesia. Y todos le decían doctor Morales Cedeño, pero cuando veía a Miguel Rivera, hijo, el chiquito, que tendría quizás la edad de mi hijo, 4, 5, 6 años, el menor prefiero, yo le decía Leandro. Y en una ocasión mi abuela me dice, ¿por qué tú tienes esa confianza? Aptos. Por alguna razón me sentía apto, me sentía en el lugar. Probablemente porque mi abuelo y mi papá eran ministros.
Sentía que no tenía razón de esconder la realidad de poder saludar a aquel hombre de Dios como lo saludaban los demás ministros, aptos, ni muertos ni advenedizos. Vamos a comenzar. El apóstol Pablo comienza en este capítulo número 2 y dice: y él os dio a vosotros cuando estabais muertos. ¿A quién le habla? Vamos a notar en este capítulo que Pablo, haciendo apologética en contra de la fuente judaizante, ahora le habla específicamente a los judíos. Y es exactamente lo que debemos nosotros entender. Le dice Pablo a los judíos: ustedes que os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo identifica a los judíos no solamente como el pueblo rebelde, los identifica como ausentes de vida. ¿Por qué razón? Porque si eran o si fueron y siguen siendo el pueblo de un pacto que Dios hizo con ellos, se sobreentendía que si hubiesen sido obedientes estarían disfrutando de la vida de Dios. Lamentablemente su rebelión, su conducta, su actitud de mantenerse contrarios a lo que Dios esperaba de ellos, los hacía ver a los ojos espirituales de Pablo y a la doctrina de la iglesia como muertos. Ni muertos ni advenedizos. Continúa precisamente en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Porque Pablo era judío, criado a los pies de Gamaliel. Él tenía que hacerse parte de aquella mortandad espiritual, porque él no solamente fue parte, sino también promotor de aquella mortandad espiritual. Pero nosotros que estamos aquí en este día y ustedes que nos escuchan a través de YouTube, no muertos ni advenedizos. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, haciendo referencia al pacto de amor de Dios con el pueblo hebreo, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Pablo quiere hacer énfasis en aquellos judíos nuevos creyentes. Quiere hacer el énfasis de cuál es la nueva situación, el nuevo estado, la nueva relación que hay ahora espiritualmente. Y déjeme decirle algo, esto no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque el ser hebreo es una cultura religiosa que viene repitiéndose desde la niñez. Y cuando usted viene desde la niñez siendo salvadoreño, cuando usted desde la niñez reconoce que es hondureño, cuando usted desde la niñez reconoce que es dominicano, cuando usted desde la niñez reconoce que es cubano, cuando usted desde la niñez reconoce que es puertorriqueño, oiga, déjeme decirle algo. Se le hace muy difícil, aun cuando le gusta el pasaporte azul, nacionalidad norteamericana, usted desprenderse de lo que usted sabe que usted es. Esa misma era la guerra, la dificultad que tenían los judíos nuevos creyentes. Ellos tenían esa dificultad y los judaizantes se aprovecharon de esas lagunas de dudas y comenzaron a visitar y a perturbar y a molestar. Y Pablo le tiene que decir: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por el amor de Dios, ustedes encontraron en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y por tal razón sois salvos. Así que cuando tratamos de entender la carta de ética cristiana que representa la epístola a los Efesios, la primera fase de esa ética cristiana, Pablo la afirma en lo que representa la relación del hombre, ya sea judío o nosotros gentil, con Dios mediante Jesucristo. Y era imperativo para el apóstol Pablo hacer énfasis sobre este particular. Celebramos en el día de hoy la Reforma. Martín Lutero tuvo precisamente razones por qué buscar en la puerta principal de aquella gran catedral
y allí declarar las 95 tesis que se conocen hoy en día, la base fundamental del Evangelio por gracia. Pero ¿sabe qué? Aquella lucha que tuvo Martín Lutero, que él no entendía, pero sí sabía que algo en él lo motivaba a escribir y a confrontar en forma teológica y apologéticamente la institución eclesiástica a la cual él pertenecía, es el mismo reto que nosotros como iglesia estamos confrontando. Es el mismo reto presente. Lo único que probablemente algunos con la prisa, con el ajoro de vida o sencillamente con la costumbre que tenemos de hacer repetición, porque oiga, nos quejamos de las letanías de los hermanos católicos, pero también entre nosotros los cristianos y especialmente entre los pentecostales tenemos nuestra forma de letanía. Y la realidad es que tenemos nuestras repeticiones y nos olvidamos de concentrarnos y de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para confrontar los ataques del enemigo, porque el mismo apóstol Pablo dice, porque la lucha que tenemos es contra aquel que está en los aires, en la potestad, que no es santo, no es ángel de Dios, son ángeles caídos que quieren perturbar la guía de la iglesia para que nosotros podamos desvirtuar el evangelio de gracia y de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, esto es muy serio. El pastor de esta congregación y presidente del concilio y este servidor, cuando hemos viajado juntos, estos son los temas que discutimos. El avance precisamente de una serie de influencias que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Durante los años 80, cuando yo llegué a este país, las influencias que habían sobre la iglesia evangélica eran dos. La primera de ellas, la económica. ¿Cuántos predicadores de dinero no habían en la televisión? Club 700, PTL. Y tú tienes que ser rico y prosperidad por todos lados. Y como todos eran blancos americanos, de ojos azules y pelos rubios. Y a nosotros los latinos, yo no sé qué le pasa a los latinos. A los latinos cuando ven un rubio blanco de ojos azules se derrite. Oiga, hermano, déjenme decir una cosa. Yo me gozo por tener, mire, yo soy latino. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La realidad es que tenemos ese problema porque vemos una persona caucásica, que es la forma étnica de decirlo, y creemos que es algo tan distinto. No, hermano, nosotros eso es igual. En los años 80, el evangelio en Estados Unidos estaba saturado de predicadores de dinero y todo era dinero. Y de ahí, lógicamente, que se incursaron en las áreas de la televisión que está tan costosa, PTL, Club 700, y gloria a Dios por ello. No obstante, llegó el momento que eso fue marginando las congregaciones aquí en los Estados Unidos y aún en América Latina. Y comenzó a crear esos grupos elitistas. De donde yo vengo originalmente, la división es entre la academia eclesiástica y los hermanos más espontáneamente hablando cristianos. O sea, los grupos históricos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas y los grupos pentecostales. Pero en los años 80, esa división se desarrolló dentro de supuestamente las congregaciones acaudaladas. Y todavía existe. Hay gente que están haciendo peregrinaje a Houston, Texas probablemente, o a otras ciudades de la nación, porque quieren llegar al gran templo, a lo que era antes una cancha de baloncesto, donde hay 16,000 personas reunidas, pero no están tan interesados en el mensaje. Es que sencillamente quieren sentirse a gusto de que soy parte de una congregación acaudalada económicamente. Entonces resulta que lo que se nos enseñó a nosotros, que no hay tal cosa como congregaciones chiquitas, que no hay tal cosa como congregación pobre, que no hay tal cosa como un ministerio de números, sino que nuestra responsabilidad como ministros, como pastores, es atender sea a 8, sea a 5, sea a 100, sea a 200, pero lo importante es que cuando termine nuestra labor podamos decir, idéntico como dijo el Señor Jesucristo, ninguno de los que me diste se perdió, excepto el hijo de perdición. Me ocupé de enseñar la palabra, me ocupé de orientarlos en la escritura, me ocupé de motivarlos en la fe. Pablo le habla a los efesios y en medio de esa dinámica, él quiere afirmar primeramente a los judíos cristianos. Yo era igual que ustedes.
Estábamos en la misma condición, en nuestros delitos y pecados, muertos. ¿Por qué muertos? Porque sencillamente abandonamos al Dios de vida. Muertos porque nos rebelamos contra el Dios de vida. Muertos porque lo hicimos con toda premeditación y alevosía. Crucifícalo, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros. Yo no he estado todavía en Israel. Pero le voy a ser sincero. El día que viaje a Israel y me encuentre un hermano frente al muro de los lamentos haciendo una oración, lo voy a reprender. El muro de los lamentos no tiene nada que ver con este altar o con esta plataforma. Hay que llamarlo hoy en día plataforma. Antes, cuando yo era pequeño, era el altar. Y cuando llego a un lugar donde en vez de ver una cruz en el púlpito veo la estrella de David, digo, me voy. Porque en la estrella de David no se derramó sangre. En la cruz se derramó sangre. Porque sencillamente, mis hermanos, es una tendencia. Y si Pablo estuviese vivo, estaría escribiendo con letras más grandes todavía. ¿Qué es lo que está aconteciendo? No hay nada de malo con el hebreo, mis amados hermanos. No hay error alguno con que nosotros querramos reverenciar o en cierto modo reconocer la importancia de todo lo que es la influencia judeocristiana en nosotros. Por el contrario, gloria a Dios por eso. Pero nuestra posición en Cristo es una posición de vida. Y no estamos llamados a repetir lo que precisamente hicieron los mismos judíos que crucificaron a Jesucristo y que terminaron degollando al apóstol Pablo, queriendo regresar a los rudimentos de la ley. Pablo dice, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, continúa en el verso número 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Algo que tenía el pueblo hebreo, precisamente, aún el pueblo hebreo pío, el pueblo hebreo dedicado, comprometido. Algo que tenían ellos, precisamente, era el conflicto. Que si tú no estás en la misma situación o en el mismo nivel, o no haces exactamente lo que yo hago, tú no eres mío. Estamos divididos. ¿Sabe que el mejor ejemplo de esa división dentro del pueblo hebreo son las 10 vírgenes? Yo tendría quizás unos 14, 15 años cuando mi papá, el reverendo doctor Miguel Rivera en Puerto Rico, me da la primera oportunidad de predicar. Y por alguna razón, pues, siempre he sido un predicador de conciencia social. Creo que tendría 16 años. Predicaba en los buses, por cierto. Así comencé, por la gracia del Señor. Me montaba en un bus, pagaba 25 centavos. El bus estaba lleno de gente y empezaba a gritar y a tirar piedra y, pues, gloria a Dios. Pero el asunto es que llegó el día que mi padre me invita a predicar y nunca se me olvidará. Yo preparo un mensaje sobre las 10 vírgenes. Noté que mi papá en el púlpito se sentía muy orgulloso, una sonrisa muy espléndida, porque iba a hablar sobre las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, terminé diciéndome que no predicaba más hasta que no fuera a estudiar. Simplemente porque me dio con decir que las 5 vírgenes que no compartieron aceite estuvieron mal. Tenían que haber compartido el aceite con las que no tenían. La justicia social. ¿Por qué no compartieron el aceite? Definitivamente estaba equivocado. Pero ¿sabe qué? Es el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo siempre hay división. En el pensamiento hebreo siempre hay los que son y los que no son. Pero si somos todos. ¿Pero y por qué tiene que haber tanta diferencia? ¿Por qué no podemos aprender a aceptar que pueden haber discrepancias de opinión? Pero en la iglesia de Jesucristo todavía es más importante.
en la iglesia de Jesucristo todavía es más necesariamente importante que nosotros entendamos que la unidad no es ni siquiera porque digamos ser cristianos, es porque lo que nos hace a nosotros estar en Cristo es precisamente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando es el Espíritu Santo de Dios quien hace de nosotros templo de su Espíritu o de Él, entonces nos obliga a que no puede haber separación ni discrepancia que nos lleve a no sentir que somos hermanos los unos o los otros. No importa la denominación a la cual usted pertenezca, no importa el color de piel que usted tenga, no importa el país de donde usted venga, es más, no importa ni siquiera alguna deficiencia que podamos tener. Porque la realidad es que nadie es perfecto. Y cuando excepto Dios, y cuando tratamos de imponer ese moralismo, usted no sabe cuántas veces en la seriedad del hogar o en el escondite de la recámara, los ministros nosotros hablamos con Dios de tú a tú, distinto a como hablamos aquí con ustedes. Y cuando usted está desnudo delante de la presencia de Dios, usted sabe. ¿Y sabe lo que eso significa? Significa que esa es la integridad del llamado de Dios que Dios nos ha hecho. Y es una de las razones por las cuales tenemos que impedir que ese moralismo, que esa letanía, esa liturgia religiosa penetre en la conciencia y peor aún en el corazón, que no es otra cosa sino que nuestra alma, nuestra conciencia racional, porque ahí es donde dejamos de tener sentimientos de decencia, de respeto. Fíjese que no estoy mencionando amor, porque se lo dejo a su conciencia, pero dejamos de tener decencia y respeto los unos con los otros. Vamos a Efesios capítulo 2 y vayamos al verso número 14. Después usted lee todo el capítulo en su casa, lo invito. Porque Él, hablando de Jesucristo ahora, y ahora va a hablar Pablo a otro grupo. Primero le habló a los judíos, ahora le va a hablar a los gentiles. Porque Él es nuestra paz. Había un sentimiento de discordia tan y tan fuerte. Pablo tenía que atacar ese sentimiento de discordia. Pablo tenía que hacer esa apologética, esa defensa y dejarle saber a los judíos cristianos que en Cristo hay paz. Pastoreé en New Jersey por espacio de unos cuantos años y nunca se olvidará, fue la primera experiencia distinta al pastorado en Puerto Rico, porque en Puerto Rico todos somos puertorriqueños. Podemos ser algunos de la capital, de San Juan, del sur, del este, pero todos somos boricuas. Pero cuando usted pastorea una congregación multicultural, es distinto. Y ahí me enteré de esas discordias que hay. Y en alguna que otra ocasión escuché un hermanito, no, lo que pasa es que fulano viene de tal sitio. No, lo que pasa es que fulana viene de tal lugar. Es un reto. No podemos quejarnos tanto de los primeros judíos cristianos. Ellos estaban sufriendo lo mismo. Ellos no podían entender. Los judíos que no querían o que no habían entregado su corazón a Cristo, no lo hacían porque no podían entender. Y el apóstol Pablo tiene que hacer énfasis que viene un grupo de gentiles que no son judíos de nacimiento, pero él específica dice, en él está nuestra paz. ¿Dónde podemos encontrar reconciliación? En Cristo. Continúa él diciendo en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. En este caso, Pablo se refiere a enemistades desde el punto de vista religioso. Porque no se supone, si el judío se convirtió a Cristo, no se supone que los judíos que no se convirtieron a Cristo lo rechacen. Si el judío se convirtió a Cristo, tampoco se supone que el judío cristiano ahora deteste al judío no cristiano. Pero más aún, el judío que se convirtió a Cristo y llega a un lugar donde encuentra gentiles adorando a Cristo,
aleluya, tampoco puede haber enemistad. Porque el denominador común se llama Jesucristo. Aleluya. Aboliendo en su carne las enemistades. Oiga bien, subraya esta parte de la Escritura. Le va a servir para en algún momento dado, quizás en el futuro. Aboliendo las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cada vez que escribo en Facebook, siempre que abro Facebook, me encuentro de vez en cuando, aquellos que me siguen, siempre encuentro a alguien haciendo énfasis. No, que hay que hacer esto, no, que hay que hacer lo otro, no, que no. Hermanos, estamos claros que hay que hacerlo, pero ¿sabe qué? Si usted quiere vivir la vida pensando solamente en todo lo que usted tiene que hacer, nunca va a entender lo que es la salvación por gracia en Jesucristo. Y sobre todo no va a tener paz, porque usted mismo va a encontrar que usted está fallando constantemente. De alguna forma. Por eso el apóstol Pablo, repito, dijo, la ley mata. El pastor de la iglesia, el doctor obispo Silva, estábamos precisamente viajando en estos días y me dice, oye Miguel, tú eres bien legalista. Bueno, es lo que dice la Escritura. No es que sea legalista, es que eso es lo que dice la Escritura. La ley mata. ¿Cómo es posible que usted se enfrente a la ley, a los mandamientos y aún a las ordenanzas que son la extensión de los mandamientos? Esos fueron los inventos de los fariseos. A la extensión de los mandamientos y que usted no se encuentre culpable. Dígame, ¿quién de nosotros no ha codiciado? Vamos a hacerlo mejor. ¿Y quién no ha mentido? Yo siempre digo, soy de la tribu de Rahab. No, por si acaso, porque imagínense. No es que quiere y guste de mentir, pero es que es difícil, porque hay personas que quieren ser tan cerrados, porque el judaizante es así. El judaizante se encierra, se tranca, apaga la luz, no me enciendan la luz. Le quieren poner música, no quiero ver música. Hermano, pero gócese. No, aquí está. Oiga, llegan a los templos inclusive como amargados. Oye, no, esas personas han sacado buen provecho de las mascarillas porque están amargados. En una ocasión dice la Escritura que los fariseos acosaron a Jesús. Lo acosaron. Y hace referencia a que los fariseos prácticamente le trillaban los dientes. Yo tengo mucha dificultad para memorizar versículos bíblicos. Tuve muchos problemas estudiando sobre eso. No me gusta, no sé, desordenado quizás que fue. Pero el asunto es, qué triste pensar que hay personas que llega el punto que aún hasta dentro de la iglesia le trillan los dientes, porque es como una amargura que tienen adentro. Y déjeme decirle algo, esas amarguras y esos resentimientos, lo peor que tiene es que lo mismo que usted acusa a fulano o a fulano, algún día le tocará a usted. Sí. ¿Sabe que en una ocasión, precisamente en una disertación sobre la salvación y sobre la iglesia, yo hice la siguiente declaración y de hecho nunca lo he hecho en público y aquí se va a ver por todos lugares. El mejor ejemplo de la vida cristiana, ¿sabe quién fue? El que estaba crucificado a mano derecha de Jesús. Oiga, pero qué bendición ese hombre. ¿Cómo? Sí, fue el mejor ejemplo. No tuvo tiempo de bautizarse. Así que en el bautismo no está la salvación. No tuvo tiempo de reparar lo que había hecho mal. Allí murió. No tuvo tiempo de ir a pedir perdón. Por cierto, los que lo acusaron y lo llevaron a la cruz, no estaban contentos que estaba allí, que se acaba de morir. No tuvo tiempo de reunirse, pero hubo algo que nos dejó la experiencia de ese hombre, que por eso está bien claro en la Escritura. El alma de ese hombre, esa alma llena de pecado. La tradición religiosa dice que era un ladrón. No tenemos evidencia bíblica, pero vamos a pensar que era lo peor del mundo. Pero el alma de ese hombre se abrió. El alma de ese hombre se abrió de tal manera que Jesucristo pudo ver como ve nuestras vidas. Alabado sea su nombre.
No pudo declarar el credo de los apóstoles porque no lo conocía, no estaba escrito todavía. No pudo decir ninguna referencia religiosa, aun cuando era judío, pero era un impío de esos que se pasa haciendo poca vergüenza donde quiera. Pero el alma de ese hombre se quebró delante del maestro. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando el maestro ve ese corazón quebrado, ese corazón que no le queda otro remedio que decir, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Se acuerdan de Simón Pedro? Oh, usted no lo ha leído. Juan 19, 21, por ahí está. Vámonos a pescar, le dice Simón a los discípulos. La conciencia. Había un gallito ahí en la conciencia. ¿Qué? Estaba molestando mucho. Vámonos a pescar. Porque cuando usted tiene problemas, quiere irse a pescar. Porque en el mar, supuestamente, y que la vida es más sabrosa, dicen algunos. Y la realidad es que cuando usted se siente, usted se pone frente a un mar, usted siente paz, ese oleaje. Y eso es lo que buscaba Pedro. Vámonos a pescar. Y qué interesante que allí en la orilla estaba el maestro. Y aquella conversación, oiga, qué profundidad. Esas son las conversaciones más tremendas. Las que usted no se espera y de momento le preguntan, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro trató de defenderse como siempre. Buscamos la forma de, especialmente los labiosos, los que tenemos esa habilidad de. Pero termina su tercera diciendo, tú sabes todas las cosas. Aquel hombre crucificado a diestra del Señor, su corazón se abrió. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo, aleluya, estarás conmigo en el paraíso. Mediante la cruz, dice el verso 16, reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, aleluya. En un solo cuerpo. Yo no sé qué van a hacer los de la estrella de David, la cruz. Van a tener que hacer algo, mezclarla. Me van a tener que mezclarla. Usted sabe que a veces cogen los logos y los mezclan. Y continúa, y vino, dice el apóstol Pablo, verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estabais lejos, en este caso, pues son los gentiles. Estábamos lejos, no aparecíamos en la escena, no éramos parte del proceso supuestamente. Y los que estaban cerca, pues eran los judíos. Y continúa, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por medio de un mismo espíritu al Padre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así que yo no necesito, si voy a buscar el shofar, busco también la trompeta. Y si quiero tocar la música judía, pues también busco la salsita. A veces me descontrolo un poquito con David porque le gusta pues está bien. Y todo eso hay que entender, porque es que eso es la iglesia cristiana. Eso es lo que somos, el cuerpo de Cristo. Que no empece. Estamos llamados a buscar cómo entendernos. En otras palabras, es como un matrimonio que no se debe llevar mal llevado. Porque ¿quién asegura que cuando usted se va a casar, no sigamos hablando? Pero la realidad es que hay que hacer el máximo. La realidad es que hay que hacer, ya usted está ahí. Sí, ya está ahí. Habemos algunos, benditos sea el Señor, pero eso hablamos otro día. Pero lo importante es que de los dos, dice la Escritura, hizo uno. Dicen amén, hermanos. Así ya no sois extranjeros. Dígalo conmigo, verso 19. Así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Denle un aplauso a Jesucristo, alabado sea Dios. Aleluya. Tenemos la misma ciudadanía. Ciudadanía de los cielos.
Cuando yo vaya a Israel, así yo se lo dije al doctor Silva, ¿no? Tú no quieres que yo vaya todavía. No, eso va a ser un reguero. Porque a mí no me interesa el pasaporte americano allí. Yo soy ciudadano de los cielos. ¿A dónde vamos? Al muro. No, vamos para allá. Y mientras aquellos están llorando, yo voy a alabar al Señor. Aquí yo alabo un Cristo vivo, aleluya. Ustedes son los que todavía han querido entender. Me llama la atención que él nos cuenta de sus viajes. Dice que la puerta chiquita, de ahí sale el asunto de entrar por la puerta angosta. Ustedes tienen que haberlo escuchado. Me llama la atención que él dice, está como unos cuantos metros bajo tierra. Porque así mismo es la religión. Así mismo es la obsesión religiosa. Le seguimos poniendo más dificultades y más impedimentos y más argumentos y más conflictos. Y cuando venimos a ver, por la puerta que podíamos entrar, ya ni la encontramos. Ya no sabemos dónde está. Y tenemos que esperar que vengan los arqueólogos, que muchas veces son unos impíos. Sí, muchas veces. ¿Cómo? Algunos no creen ni en Dios. Allá mismo en Israel. Son tradicionales, se llaman ellos. Yo me encontré una vez 2 de esas señoras en una reunión de pastores. Y les dije, ustedes son ateas, ¿verdad? Dice, no, nosotros somos tradicionales. Bueno, es otra forma de decirlo. Ustedes no creen en Dios. Pero eran judías. Esa es la realidad. Porque es que le ponen tanto. Y ya vamos a terminar. Así que ya no somos extranjeros, ni muertos, ni advenedizos, sino el verso 20, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles, aleluya. Entre ellos Matías. Es el apóstol que más me llama la atención. Porque de ese nadie escribió nada. No hubo tiempo. Algunas tradiciones hay. Pienso que el doctor Silva y este servidor y los predicadores que ustedes conocen, venimos de ahí de Matías. De los demás se pudo escribir todo lo bueno. En el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Porque no somos ni muertos ni advenedizos. Estamos vivos en Cristo Jesús, no porque hicimos algo para revivir, sino fuimos resucitados por su gracia, por su poder, por su amor inefable, porque Él le plujo que en el día de hoy pudiésemos ponernos en pie, y póngase en pie y levante sus manos al cielo y dígale gracias Señor, que en ti recibo vida, en ti puedo adorar tu nombre, en ti soy tu iglesia. Las puertas del infierno no prevalecen. La pandemia no pudo detenernos. El COVID-19 perdió su lugar, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque celebramos la vida, porque celebramos la autoridad del Espíritu Santo en nosotros, con diferencias, con dificultades, con momentos que quizás no los entendemos nosotros mismos, porque la vida a veces se complica, pero cuando más complicados parece que estamos, la presencia de tu Espíritu Santo, aleluya, se derrama en nuestras vidas y nos enseña que somos aptos. Dígalo conmigo, aptos. Tenemos nuestro lugar. Tenemos derecho a este lugar. Dígale al que está a su lado, tienes derecho a este lugar. Esa silla que tú ocupas, tú tienes derecho. Y ese derecho te lo da Jesucristo. Y cuando salgamos a la calle, invitemos y hablemosle a otros. Y digamos, no tienes que preocuparte por nada. Si tienes fe y reconoces a Dios en tu corazón, encontrarás que tienes el mismo derecho que yo he tenido. Porque en su gracia, en su amor inefable, ni muertos, ni advenedizos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la autoridad
que nos concedes para poder llegar a tu casa y adorar tu nombre. Gracias, Señor amado, porque tú te glorificas, porque eres tú quien haces esa labor. Es el ministerio de tu Espíritu Santo quien redarguye esos corazones, quien nos ayuda a entender, aun cuando hayan diferencias, que en ti y a los pies de la cruz todos estamos en la misma necesidad. Ruego ahora que bendigas nuestra congregación, que bendigas nuestros hermanos que no están acá, pero sobre todo los que están aquí, que tú les bendigas en una forma especial. En tu nombre, Jesús. Yo sé que todavía tenemos protocolos, pero si usted ha sentido la inquietud de parte del Espíritu, ni muerto ni advenedizo salga de su asiento y pase al altar. Sencillamente dígale: Señor, te doy gracias por este lugar. Te doy gracias por este lugar. Venga. Aleluya. Gloria. Aleluya. Qué lindo. Corriendo venía. Dígale: venga. Nadie te puede detener. Ven. Me decía precisamente una joven a través de Facebook los otros días: que tengo tantos tatuajes. Ven. Ven. Es que yo he cometido tantos errores. Ven, salga de su asiento. No tenga temor, hermano. Salga de su asiento. Venga, aleluya. No tenga temor. Dígale: Señor, gracias. Gracias que sí es verdad. Soy apto. Yo puedo llamarte a ti por tu nombre. No tengo ni siquiera que usar usted. Es tú. Mira, tú, Jesús. Ten misericordia de mí. Si tú quieres, puedes limpiarme. Sí, hay momentos cuando usted se goza y se edifica, no haciéndole recordar a Dios lo que Dios puede hacer, sino usted creyendo lo que Dios puede hacer. ¿Sabes? Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres, tú me puedes devolver a Bashika Mansai. Me puedes devolver la vista. Porque todo está en la voluntad tuya. Venga. Ni muertos, ni advenedizos. No permita que nada le impida que usted pase al altar en este día. No permita que nada le impida que usted venga a reclamar sus promesas. Él es el Dios que ya hizo pactos, y los mismos pactos que hizo con el pueblo hebreo, dice Efesios capítulo 2, son los mismos pactos que se hacen patentes con nosotros, la iglesia de Cristo. No hay necesidad de nosotros hacer pacto con Dios. No, es Dios quien hace pacto con nosotros. Ya lo hizo. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente darle gracias a Dios. Acérquese más, acérquese. No tenga temor, acérquese. Aleluya. Acérquese. No tenga temor. Aleluya, aleluya. Voy a pedirle a los hermanos ancianos que en este momento impartan oración. Si no gustan tocar, si quieren mantenerse de lejos, no hay problema. Pero vamos todos a orar por estas vidas. Vamos todos a unirnos en esta oración. Y hay personas que quizás están en el asiento que no han querido salir. Le entendemos, no hay problema. Pero ¿sabe qué? No puedes negar que Dios te ha hablado. No puedes negar que tienes esa inquietud. Así que abre tu corazón, porque aunque no hayas venido al frente, Dios va a hacer algo también en tu vida. Porque eres apto. Tienes derecho. Tienes derecho. Tienes derecho. Tienes lugar aquí. Y nada ni nadie te va a impedir que tú sientas el gozo de ese derecho, de esa seguridad, que no importa la realidad, aun cuando reconoces todos los errores que has cometido y cosas que no puedes, algunas de ellas inclusive corregir, pero como aquel que fue crucificado a mano derecha de Jesús, reconoces hoy que en su gracia, en su misericordia, aún lo que no podemos reparar, en Cristo fue pago, en Cristo fue resuelto. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar ausentes de responsabilidad. No, no, no. Mientras estamos en vida, seguimos cumpliendo, seguimos haciendo lo que Dios demanda de nosotros. Honor, respeto, decencia, amarnos los unos a los otros. Pero todos reconociendo que aún lo que podemos hacer no es porque nuestra bondad, porque no hay nada bueno en nosotros,
es por la presencia de Dios en nosotros. Es por la gracia de Dios en nosotros. Aleluya. Levante sus manos al cielo, hermano. Oh, gloria. Aleluya. Gloria. Gloria. Gloria a tu nombre. Ver a mi hermana Nuri, nuestra anciana de años, de rodillas ante el altar, me motiva a mí a irme de rodillas. Váyase de rodillas ahí donde está si es necesario. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tengo un lugar especial. Porque no soy advenedizo y no voy a permitir que el diablo me engañe. Diablo, tú eres un mentiroso en el nombre de Jesús. Tengo derecho pagado en la cruz del Calvario, restaurado en la resurrección de Jesucristo y confirmado en la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Aleluya, aleluya. Deje que Dios le ministre en esta hora. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya.